Bienvenidos a otro episodio de Economía en Cápsulas. Como siempre les digo, un gusto que estén por acá por el canal. El tema de hoy pudiese ser algo polémico, controversial, ya lo habrán visto en el título o en la descripción, y trata sobre la probabilidad, que para mí es relativamente alta, que la economía venezolana termine o crezca durante 2021 y que ese crecimiento empiece en el segundo trimestre de este año que cursa. Quiero tocar este tema porque probablemente lo veamos en las noticias y hay que entender cuáles son las circunstancias que están alrededor de ese crecimiento. Porque en un comienzo y por el titular pareciera que Venezuela está saliendo de su crisis, que finalmente esta gestión ha logrado romper la cadena de crecimiento y de contracción que tiene la economía venezolana, pero no es del todo así. Para hacer este análisis hay que tomar ciertas premisas. Una, que la flexibilización económica, que no es nueva y es ya pública y notoria y es noticias alrededor del mundo, que esta flexibilización económica que comienza en 2018 se mantiene este año. Esa es una de las premisas. La otra premisa es que no hay ningún evento de peso que aparezca, como el de la pandemia del año pasado, o apagones, o como escasez súbita de gasol o de gasolina, este tipo de eventos. La premisa es que no va a ocurrir, y Dios quiera que sea así, ningún tipo de este evento. Y la cuarta, que es la que vamos a analizar con mayor énfasis y con gráficas que vamos a colocar por acá, con mayor énfasis, que es un confinamiento menos riguroso del que tuvimos el año pasado y, por supuesto, como ya lo dijimos anteriormente, que tampoco va a haber escasez de gasolina. Ahora vamos a repasar algunas gráficas. Google publica la movilidad rastreada por los teléfonos para todos los países. Y esto lo hace producto de la misma pandemia para ver cómo era el grado de movilidad que existe, porque todavía lo hace, en los diferentes países. Uno pudiese intuir y afirmar que esta movilidad puede ser reflejo de la actividad económica. Vamos a ver la primera. La primera tiene que ver con supermercados y farmacias, que ya la pueden ver. En el segundo, empezando en marzo y sobre todo a lo largo de todo el segundo trimestre, la caída de movilidad en estos sitios fue tremenda. Y eso que son allí donde se venden los productos de mayor necesidad, los productos que son básicos. Y con todo eso vimos una caída importante, disculpen, con respecto a lo que veníamos trayendo previo a la pandemia. El segundo trimestre fue realmente muy duro para todos, para todas las actividades, inclusive para esta, que supuestamente es una actividad prioritaria. Esto pudiese cambiar durante el segundo trimestre. Esto lo vamos a comenzar a ver también cuando empecemos a comparar año contra año. El confinamiento comenzó en marzo del año pasado y todavía estamos comenzando marzo. En los próximos días, cuando Google vaya a reportar, vamos a poder ver qué tanta diferencia hay con respecto al año pasado. Pero si ustedes recuerdan que estaban haciendo exactamente hace un año cuando ya estaban confinados, hoy lo que se ve en la calle es totalmente distinto. Y ese es precisamente mi punto. Y no solamente supermercados y farmacias. Cuando vamos a tiendas de recreación, si bien, como lo pueden ver, no tiene un movimiento tan alto como si lo comparamos con el de supermercados y farmacias, tiendas de recreación también tienen una movilidad distinta o mayor a la que había durante el segundo trimestre del año pasado. Las otras categorías que la vamos a pasar un poco más rápido, parques, la gente está yendo más a parques de lo que hacía hace exactamente un año. Y por último, estaciones de transporte, bueno, que la gente está movilizándose a través del transporte público
más de lo que hacía durante el segundo trimestre del año pasado, aunque, como lo pueden ver en la gráfica, todavía no está cerca o está lejos, por decirlo de alguna manera, de lo que uno pudiese decir normalidad, o sea, con los índices de movilidad que teníamos previo a la cuarentena o al confinamiento. Aquí queda clara la idea. Si vamos a crecer, que muy probablemente crezcamos, no es porque hay alguna política económica o una medida acertada que nos hiciese crecer, simplemente el crecimiento de este año podría ser la diferencia de confinamiento que tuvimos con respecto al año pasado, y no solamente el segundo trimestre fue duro, no solamente el confinamiento, porque eso es otro elemento importante a destacar. Otro hecho que vimos durante ese tiempo fue una escasez de gasolina generalizada. En buena parte del país escasea y sigue escaseando, pero estamos hablando que en esos momentos no había gasolina prácticamente en ningún lugar del país, se conseguía bachaqueada y en cantidades relativamente pequeñas. Entonces, eso pareciera, si seguimos con esta inercia, con esta dinámica, pareciera que este año va a ser distinto en esto, en confinamiento. Vamos a crecer, pero es por la limpieza de ese efecto de confinamiento que tuvimos durante 2020, que fue un año especialmente duro, no por los males estructurales de la economía venezolana, sino que también se agregó este nuevo elemento que fue inédito, bueno, no tan inédito, pero fue sorpresivo, es algo que nadie esperaba. Ahora bien, teniendo claro este punto, lo que yo quiero destacar, lo que quería transmitir, era, si ven las noticias, hay que analizar bien el contexto, hay que analizar bien el por qué estamos creciendo. Y que este crecimiento nos puede dejar, o me parece que la referencia más acertada para saber cómo es el estado de la economía venezolana, una vez que se limpia el efecto del confinamiento, es compararnos contra el año más próximo en el cual no hubo confinamiento, que fue 2019. Según cifras de diferentes firmas, incluyendo la misma Econométrica, la economía venezolana decreció durante 2020 entre 25 y 30%. Son más o menos los números. Pero vamos a suponer que es 25% y eso lo vamos a presentar en otra gráfica. Si suponemos que en 2019 partimos de 100, que es un número solamente de referencia para entender en términos porcentuales cómo es esta dinámica, cómo es este comportamiento. Si partimos de 100 en 2019 y la economía cae 25 durante 2020, repito, 100 durante 2019 como punto de referencia, caemos 25 en 2020, lo que pasas de 100 a 75, y creces 10, cuando evalúas el punto de 2021 frente al de 2019, nos damos cuenta que todavía estamos por debajo, 17.5% por debajo de lo que de la economía que se tenía en 2019. Y para redondear y para ya finalizar el video, esa es la idea que quiero que se lleven. Si ven en las noticias que estamos creciendo, entiendan que buena parte de ese crecimiento va a ser limpieza del efecto de pandemia, de un confinamiento mucho más relajado, de mucha mayor actividad económica, y que la comparación que debemos hacer no es con respecto a 2020 por el año particular que fue, sino tenemos que compararnos con respecto a 2019 para saber con propiedad dónde estamos parados, cómo está la salud de la economía venezolana, que por las noticias uno pudiese engañarse y suponer que ya ese ciclo de decrecimiento, que las condiciones ya están dadas para crecer de manera robusta, no es así. Ojo, esto no descarta, que eso es otro tema que probablemente discutamos en otro video, que esta flexibilización económica habrá ciertas oportunidades para nicho, pero esta flexibilización económica solamente o como elemento aislado, por decirlo de alguna manera, elemento aislado de todo un plan de reforma que debería hacerse, incluyendo el financiamiento internacional, el punto en el que he insistido en muchas oportunidades. Bueno, sí, se abren espacios,
pero ese espacio es suficiente para que ciertos nichos puedan funcionar relativamente bien, pero no alcanza para que la economía como un todo salga como para generar el nivel de riqueza suficiente para sacar a millones de la pobreza, para detener el éxodo y para que el poder de compra de la gente en términos generales pueda mejorar de manera significativa. Lo dejamos hasta acá. Espero sus comentarios, dejen sus comentarios en la descripción. Siempre es útil el intercambio entre personas, es lo que hace más enriquecedor este tipo de espacios. Y suscríbanse si quieren notificaciones cuando un video sea posteado. Lo dejamos hasta acá y como siempre termino, suerte y cuídense.